y los Arrayanes. En la W, el reporte coronel. Sí, Alberto, aquí un oyente me dice, es increíble que sea más fácil una reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe que entre Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe, ¿no? Así es. Increíble. Sí, así es. Increíble. Nos vamos al reporte coronel y abusando del espacio de Daniel, quiero solidarizarme con nuestro compañero Gustavo Gómez, quien es nuestro competidor directo, durísimo, que tenemos al frente en Caracol. Gustavo Gómez ha reportado a las organizaciones periodísticas del país su molestia y preocupación por una serie de intimidaciones que ha estado recibiendo. ¿Qué pasó y por qué en el reporte coronel? Gustavo hizo un comentario editorial a propósito de un reporte coronel. Ese reporte de Daniel tenía que ver con lo que estaba pasando en la Universidad Sergio Arboleda. Y como consecuencia de esas reuniones y de lo que allí pasó, la fiscal denunció que había amenazas en su contra. Gustavo se solidarizó de manera, como corresponde, muy vehemente con la fiscal y la protección a la misma. Pues como consecuencia de ese comentario que yo lo he oído y lo he oído y lo he vuelto a oír, en donde él no menciona a nadie, sino menciona los hechos, lo que pasó y la amenaza a la fiscal, pues resultó amenazado y intimidado judicialmente. Él acudió a enviar todas las pruebas a las distintas organizaciones periodísticas y me quiero ir al último respaldo que recibe. Los miembros de la Comisión de Ética del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, después de analizar documentación de las dos partes, declara su apoyo irrestricto al periodista Gustavo Gómez, quien en el espacio que dirige brindó a la audiencia una opinión que en nuestro sentir es sagrada. En consecuencia, el colega Gómez goza de todo nuestro respaldo para que siga ejerciendo la libertad de opinión y reconociendo las noticias cuando ellas son. Firma el profesor Fernando Barrero Chávez, presidente del CPB, y su junta directiva, sus comisionados de este comité. Ahora sí, Daniel, ¿qué nos trae hoy el reporte? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Mi solidaridad con Gustavo Gómez, gran periodista y gran ser humano. Este fin de semana, durante la primera entrevista de Gustavo Petro como presidente electo de Colombia, Federico Gómez, el director de la revista Cambio, y yo lo oímos mencionar insistentemente un nombre como la persona a la que quisiera pedirle asesoría para orientar la economía del país. Decía el presidente electo que quisiera tener como asesora a la señora Mazzucato, en cuyos libros ha encontrado teorías determinantes para el desarrollo económico que a juicio suyo pondrían a Colombia en la senda del crecimiento, la prosperidad y la equidad. De regreso a mi casa, me puse a averiguar un poco sobre la profesora Mazzucato, Mariana Mazzucato, a quien solo había oído nombrar una vez como una eminencia mundial, pero de quien no sabía mucho más. Ella nació en Italia, pero creció y se formó profesionalmente en Estados Unidos, donde estudió pregrado, posgrado y finalmente su doctorado en The New School de Nueva York. La profesora Mazzucato ha ganado 6 premios internacionales de economía. Muchos piensan que es cuestión de tiempo que le otorguen el Premio Nobel de Economía. Su trabajo ha sido ponderado por empresarios de talla mundial como Bill Gates y por el Papa Francisco, quien dijo sobre ella, comillas, Mariana nos obliga a confrontar las creencias más arraigadas acerca de cómo funcionan las economías. El London Times escribió un artículo titulado No te metas con Mariana Mazzucato, la economista que más asusta al mundo. The New York Times también le ha dedicado un artículo central titulado Conozca la economista de izquierda que con una nueva historia acerca del capitalismo. Ya sé, señora, señor que nos está oyendo, que a este punto se deben haber encendido sus alarmas, porque cuando le hablan de alguien de izquierda, usted inmediatamente se imagina una persona con saco de lana virgen, bufanda, que toma canelazo y canta qué cosa fuera la masa sin cantera. Créanme
estamos hablando de alguien bastante diferente. De acuerdo con publicaciones prestigiosas como Wired y Quartz, las teorías económicas de la profesora Mazzucato pueden salvar al capitalismo. Ella también ha criticado abiertamente gobiernos izquierdistas por su incapacidad para entender cómo funciona el mundo contemporáneo. Nuestros colegas del país de España le hicieron una gran entrevista que presentan con una cita de ella. Les ruego que la oigan con atención. Comillas, la izquierda se ha vuelto perezosa, debe centrarse en la creación de riqueza. Cierra comillas. Me puse a bucear en las redes sociales para encontrar si había algún antecedente que vinculara a la profesora Mariana Mazzucato con el presidente electo Gustavo Petro. No encontré nada. En cambio, encontré una fotografía de ella con el excandidato Sergio Fajardo. Se trata de un trino de la profesora Mazzucato, donde le da la bienvenida a Fajardo a una conversación en el Instituto para la Innovación y el Propósito Público que ella dirige en la prestigiosa UCL de Londres. Buenos días, profesora Mazzucato. Es un gusto tenerla a esta hora en la W. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Su español es cervantino, pero vamos a hacer esta entrevista en inglés porque usted se siente más cómoda hablando de temas técnicos económicos. Profesora Mazzucato, ¿cuál es su visión del capitalismo? ¿Cuáles son los sectores que usted considera productivos y cuáles no? ¿Cuál es la línea que divide los unos de los otros? So, first of all, we have to remember that capitalism and the market itself is an outcome. There's no deterministic force that determines how companies behave or how governments behave. They can make choices. And this is one of my first kind of main points, that we have very problematic types of markets today, which are ruining the planet in terms of pollution, that are increasing inequality, and in many countries that have just stagnant innovation. But we can change that. So if we have a different type of governance of businesses that, for example, are not just obsessing about short-term profits, but that really reinvest profits in long-run areas, in what I call mission-oriented areas, and think about all stakeholders, that will give us a different type of market. But similarly, inside government, we often have problematic governance structures which determine the kind of markets we end up with, because many governments are very inertial. They, at best, see their role as fixing market failures. So they are literally always just bandaging up the system, filling the gap of something maybe the private sector is not doing. So my vision for capitalism in the future is to have a proper partnership, a symbiotic partnership between strategic investment in both the public and the private sectors, but really focused on solving the biggest problems of our time, which include the digital divide, which I know is very large in Colombia. In any country where you have inequality, you have a high digital divide. Problems around, of course, climate change, so we need carbon neutral cities, but we also need stronger health systems and health innovation and the capacity to actually produce, for example, vaccines around the world, so we don't have to rely on charity. Because the model of capitalism, where we do business badly, and then you require charity or philanthropy or government to pick up the mess later, is not the right form of capitalism. Pues mire, Daniel, primero tenemos que entender que el capitalismo no tiene un resultado absoluto. Es decir, las empresas, los gobiernos no funcionan de una manera fija, sino que hay variantes. Ella explica que tenemos mercados muy problemáticos que están dañando el planeta. Ella dice que esto no debería ser así, que tenemos muchos países que tienen la tecnología necesaria y que no tendrían que estas empresas privadas dañar el planeta, sino que tendrían que funcionar de una manera distinta los mercados. El problema está que las compañías privadas se obsesionan con las ganancias a corto plazo y no ven más allá, no ven que podrían tener un enfoque distinto, un enfoque en el que por supuesto habrían ganancias, pero que también beneficiarían al planeta y serían resultados positivos a largo plazo. Ella dice que el gobierno también a veces funciona de manera equivocada, que funcionan tratando de solucionar problemas en vez de tratar de reinvertir y traer soluciones. Ella imagina
la doctora Mazzucato imagina un futuro en el que el capitalismo funcione como una sociedad en el que hay una estrategia para trabajar en conjunto, tanto el sector público como el sector privado, enfocándose en problemas que hoy en día existen, por ejemplo, la división digital, el cambio climático, la falta de sistemas de salud que funcionan de manera correcta, la capacidad de producir vacunas. Ella cree que si hubiese una sociedad entre una sociedad entre el sector privado y el público, estos problemas podrían solucionarse. Ella dice que en el modelo del capitalismo esperamos que las cosas salgan mal y luego tenemos que esperar donaciones, filantropía para solucionar los problemas. Y ella cree que esto no debería ser así. El capitalismo debería ser una sociedad entre lo privado y lo público. Profesora Mazzucato, ¿por qué a juicio suyo los gobiernos de izquierda son perezosos y deben preocuparse más por la producción de riqueza y menos por la redistribución? Bueno, voy a decir una cosa en español solamente para corregir algo que con la traducción, que yo no diría sociedad, diría ecosistema. Necesitamos un ecosistema mutualístico y simbiótico y no parasítico. Y eso es donde puedo también contestar la próxima pregunta en inglés. The problem with the left is that too often the focus of progressive politics and progressive economics on the left have focused only on redistribution. Of course we need redistribution and we need progressive and not regressive taxation, but there's nothing to redistribute if we don't create wealth. So, for example, in Colombia, we have now had for decades, really, some neoliberal policies which have prevented a proper strategic industrial strategy that can help to revive and renovate how different sectors work, how we reduce, for example, the material content of production, how we can actually think of mining and your natural resources as inputs towards the transformation of a country instead of just sectors which receive handouts or subsidies from government. That's what a parasitic ecosystem looks like. So what we need on the left is just as much attention on how to create wealth with an active industrial strategy with public-private partnerships focused on problems, as I mentioned before, around the digital divide and other questions. And then, of course, if you do that through investment in innovation and new forms of collaboration, there's more wealth to then redistribute in a progressive way. But without industrial strategy, innovation policy, and proper reinvestment of profits, there's actually, in the end, nothing to redistribute. Mire, Daniel, el problema es que la izquierda se enfoca mucho en el tema de la redistribución y pues por supuesto que las políticas progresistas y la economía progresista pues es importante, pero si no se producen riquezas no hay nada que redistribuir. Ella habla de las políticas en Colombia, por ejemplo, que necesitarían renovar cómo manejan ese tipo de situaciones. Por ejemplo, los recursos que vienen de la minería podrían utilizarse para una transformación global, una transformación del ecosistema y no simplemente como un mercado en sí. Eso es lo que ella habla como un ecosistema parasítico. Ella dice que la izquierda tiene que aprender a crear riqueza. Luego que se cree esa riqueza a través de innovación en el sistema industrial y un nuevo enfoque, pues esa riqueza puede redistribuirse. Pero si no hay esa renovación industrial, si no hay ese enfoque, no hay nada que redistribuir. Y puedo decir otra cosa. Por favor. Puedo decir otra cosa, que poner unas condiciones, por ejemplo, en el modo que el gobierno trata con el sector privado, por ejemplo, que cualquier tipo de préstamo desde un banco público, por ejemplo, para un sector, debe ser condicional a este sector que pueda innovar. For example, in the mining sector, it must reduce the material content of mining, or that profits should get reinvested back into production and not just extracted out through dividend payouts and share buybacks. These types of conditionalities that are about investment, innovation, also, paying workers a proper wage, but also turning the whole supply chain into an innovative supply chain with objectives, for example, around sustainable production. This is what, again, I mean by not only
a symbiotic partnership between public and private, but this is exactly what a progressive, if you want to call it left-wing agenda, should be arguing for. A new social contract between public and private and how they produce and collaborate together. El ejemplo de la minería, y ella habla de que, por ejemplo, lo que se produce a través de la minería debería de usarse para más materiales para la minería, para renovar la forma en el que se está haciendo este proceso. En vez de simplemente pues repartir las riquezas a través de dividendos, ella cree que es necesario que ese dinero que se está produciendo, lo que se está produciendo a través de la minería, se reinvierta y de esa manera se le pague a los trabajadores de manera correcta. En general, un sistema de innovación a través de la inversión necesaria. Cambiar la cadena de suministro, transformarla completamente, que sea una agenda progresista, pero más que eso, que sea un contrato entre lo público y lo privado y que se enfoquen en la reinversión de riquezas. Profesora Mazzucato, hay muchos empresarios colombianos e inversionistas extranjeros que están preocupados hoy por un anuncio del presidente electo Gustavo Petro, quien ha dicho que planea imponer altos impuestos a los accionistas que cobren dividendos, como una forma de mantener el dinero dentro de las empresas. ¿No teme que eso desestimule la inversión? Professor Mazzucato, So the problem... go ahead. Yes. Yeah, the problem is that it's not about one taxation policy. The first point is that you need to make your country attractive. Like, why would a company want to invest in Colombia? That's the first question. You need missions and a vision for what the future of industrial competitiveness is going to be in Colombia, and that will attract the long-term capital. You can't just attract capital through reducing tax or changing your tax policy, because as soon as another country has a better tax policy, capital will leave your country for the other country. So what you actually should be asking yourselves is, what are the portfolio of different policies which will make it attractive, for example, for the companies in the world that are interested in the most progressive, innovative, digitalized manufacturing sector in particular areas to come to Colombia, to invest there, to collaborate there. And I think the point about taxing, dividends, it's important at a high level, but the exact number, of course, matters. What you want to have is a taxation system that rewards long-term investment, not just buying and selling stock, because ultimately that will hurt your long-run growth opportunity. But it's not about just taxing, dividend shares, because as you say, that could in fact then scare some investors away. What you want is a portfolio of different policies that make your country very attractive on the production side, but also stimulate long-term investments and not short-term investments, which ultimately will not help long-term growth in Colombia. Mire, Daniel, el problema no es una política de impuestos en sí, una sola política de impuestos. Ella explica que Colombia tiene que convertirse en un país atractivo. ¿Por qué una compañía quisiera invertir en Colombia? Cuando un país simplemente tiene un incentivo a nivel de impuestos, pues sí, es atractivo, pero es atractivo a corto plazo. Y tan pronto otro país tenga una mejor política de impuestos, pues esas inversiones se van a ir. Ella explica que como país tienen que tener un portafolio de propuestas que creen que sean atractivas para inversionistas a largo plazo. Para eso tienen que invertir, tienen que tener innovación en los distintos sectores en los que quieren atraer a distintas compañías. Poner impuestos en los dividendos, pues realmente hay que ver a qué nivel y a qué nivel se está aplicando, porque tiene que ser de una forma que beneficie a largo plazo. Si usted simplemente pone impuestos a los dividendos, pues puede pasar lo que usted está diciendo, que simplemente las personas se asusten y no quieran venir. Ella explica que hay que invertir en lo que hace a Colombia competitivo a largo plazo, y de esa manera las personas no se asusten cuando haya pues impuestos a los dividendos. Profesora, yo le quiero preguntar. Please go ahead. Professor. No, this is why industrial strategy is important. What you need is an innovation ecosystem in Colombia. You need, for example, strategic public investments in new areas, which then crowd in the private sector, which perhaps is still too risk averse
to enter. If you think about whether it's digital, energy, or health investments, or again, reducing the material content of old sectors that then have to revive themselves through new types of innovation and investment across the supply chain, these will often require early stage, high risk public investments, for example, through a public bank. In Brazil, for example, they have BNDES. These kinds of long-term, patient, committed, mission-oriented public investments can ultimately catalyze innovation and investment in the private sector. And it's that catalytical effect that you really need from the public sector. And so just thinking about taxation, that's the problem. That's assuming that you already have the willingness to invest in the country. And then you will, reduce tax or increase tax to affect the marginal tax investment. But the problem is if there's no desire to invest in the country because there's no vision or mission in specific areas, that's one of the first things I think that the new government can start to do, which is to create a vision, an exciting, innovative vision around specific problems: digital divide, carbon neutral cities, dynamic health systems with new solutions in therapeutics, but also in terms of new sustainable living practices, which of course are critical to prevent people from getting diseases in the first place. Mire, una forma de hacer esto, Daniel, es a través de una estrategia de industrializar un ecosistema de innovación. Estrategias públicas, invertir a nivel público en cosas que el sector privado tiene miedo de hacerlo. Por ejemplo, en vez de gastar esas riquezas, tratar de invertir en nuevos tipos de innovación. ¿Qué pasa? A lo mejor eso para el sector privado en la primera etapa va a ser muy riesgoso. Entonces, a través del sistema público, que se hagan inversiones públicas en esas apuestas que pueden ser de alto riesgo, pero que si se logran capitalizar pueden ser muy productivas para el sector privado. Si simplemente se piensa en impuestos, en incentivos de impuestos para los países, entonces piensa en un ejemplo. Un país que no está motivado a invertir en Colombia porque en Colombia no hay una visión o porque no hay innovación buena, simplemente va e invierte a Colombia porque allí hay que pagar menos impuestos. Eso no es positivo, eso no es fructífero a largo plazo. Lo que ella explica es que si Colombia invierte en el sector de salud, en la división digital, en el cambio climático y hacen un portafolio de políticas positivas que sean atractivas, entonces lo de los impuestos es un estímulo adicional, pero no es el único estímulo. Bueno, una última pregunta de sí o no, profesora Mazzucato. ¿Usted ya ha sido contactada por el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro? No, not directly. I mean, we've, I think there, even before the election, there was an interest in having conversations. And so I think it'd be very good to have them now. And I'd be very honored to have any sort of input, whether it's in Colombia or any country in Latin America that is interested in reindustrializing after a period of deindustrialization, but doing it in a way that truly requires a public and private partnership, as opposed to the old ideology. Todavía no, pero ella cree que es importante que cualquier país en América Latina que quiera la palabra es volver hacia un futuro en el que se enfoquen en la industrialización, en una estrategia de industrialización, pues sería pues muy positivo para que haya esa estrategia de trabajar en conjunto entre el sector público y privado. Mil gracias a la profesora Mariana Mazzucato. La voz que ustedes acaban de oír le habla al oído a Bill Gates y al Papa Francisco. Preside además el Comité de Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud, asesora a los gobiernos de Sudáfrica y Escocia y a la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a la cual Colombia ingresó hace 2 años. Ella ha escrito varios libros. Les recomiendo El valor de todas las cosas, que empecé a leer para hacer esta entrevista. Voy en la página 128. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Gracias.